Entonces el ejercicio dice calcule la resistencia equivalente, la corriente que circula por cada resistencia y la caída de tensión en cada una de ellas. No nos dan una fuentecita de 12 voltios y nos dan también cuatro resistencias del R1 al R4, ¿no? Cada uno tiene su valor numérico en ohmios y hay que resolver esto, ¿ya? Entonces, el procedimiento que yo les recomendaría es más o menos el siguiente. Solución le ponemos entonces y vamos a resolver primero la parte que nos indica o que nos pide que calculemos la resistencia equivalente, ¿no? Entonces, nosotros ya hemos aprendido a manejar resistencia en serie y en paralelo y podemos nosotros llegar a la conclusión de que, por ejemplo, R2 y R3 están en serie, ¿no? Uno después del otro, ¿ya? Ojo, porque muchos students creen que R1 más está en serie con los otros dos. Esos tres dicen, no, está mal eso. No es así, ¿ya? No ocurre eso, no están en serie los tres. ¿Cuándo estarían en serie los tres? ¿En qué caso hipotético estarían en serie los tres? Cuando no hubiera esto, cuando todo esto se elimine. Así, ahí sí están en serie los tres, R1, R2 y R3. Pero en el otro caso no. Ojo con eso entonces, ¿ya? Debido a esta rama de donde está R4, no están en serie los tres, solamente están en serie R1 y perdón, solamente están en serie R2 y R3. Mucho cuidado. Entonces vamos a ir por ahí, vamos a reducir esas dos. Entonces voy a redibujar otra vez. Esto es importante. Hay que volver a graficar y tomando en cuenta que R2 y R3 están en serie, ambos se van a unir y vamos a obtener una sola resistencia ya. Algo así. Y esta resistencia, esto lo eliminamos, y a esta resistencia le vamos a llamar, es una resistencia equivalente, yo le voy a llamar R sub A, sí, RA. ¿Listo? Esa resistencia hay que calcular como primer pasito. Estamos haciendo paso a paso, con calma, hemos dicho. Entonces, RA, vamos a calcular esa resistencia RA. Y como R2 y R3 estaban en serie, nosotros sabemos que cuando hay resistencias en serie, lo único que ocurre es que la resistencia equivalente, en este caso R sub A, va a ser igual a la suma de R sub 2 más R sub 3. Eso nada más, porque están en serie, ¿ya? Vamos a sumar las dos resistencias y vamos a obtener esa resistencia equivalente entonces. Entonces, RA va a ser la suma de R2 más R3. R2 vale 9 ohmios. 9 ohmios más R3 que vale 12 ohmios. Y listo. Con eso ya tenemos RA. R sub A. 21, si no estoy mal. 21 ohmios. Ya tenemos R sub A.
Vale 21 ohmios. Listo. Em, a continuación, vamos a trabajar con las resistencias que están en paralelo, ¿ya? Entonces, aquí RA ya hemos calculado. Un segundito, por favor. Ahora vamos a trabajar en estas dos resistencias, RA y R4, que están en paralelo, ¿ya? Vamos a trabajar con esas dos resistencias y vamos a obtener de las dos una resistencia equivalente. Y es lo que voy a mostrar acá. Esas dos resistencias, RA y R4, se van a unir y vamos a obtener una sola resistencia que yo le voy a llamar RB, R sub B. Sí, ¿listo? Como RA y R4 estaban en paralelo, para calcular RB, nosotros hemos aprendido que tenemos que trabajar con las recíprocas. Es decir, uno sobre la resistencia equivalente, que es RB, va a ser igual a uno sobre RA más uno sobre R4. Eso. Entonces ahí reemplazamos los datos que tenemos. RA vale 21 ohmios y R4 vale 2 ohmios. Si me estoy equivocando en el reemplazo, me avisa. Al final me da 1,83 RB. Ya, como habíamos quedado ya, lo vamos a hacer directo. Entonces, R sub B es igual a 1,83 ohmios. Los que ya han resuelto, me dicen si está mal. Ya me dicen si hay algún error, si no sale eso, directamente ya RB. Porque hemos hecho muchas veces esto de resistencia en paralelo, ¿no? Entonces, según yo es eso. Pero si no sale eso, me avisan, por favor. Ya tenemos RB, ¿no? Esa es resistencia RB, resistencia equivalente. Como estaban en paralelo, de esa manera hemos trabajado, ¿no? 1 sobre 21 más 1 sobre 2. RA valía 21 ohmios, R4 valía 2 ohmios, ¿no? Eso, listo. Para acabar, estas dos resistencias, R1 y RB, están ahora sí en serie, ¿no? Como están en serie, entonces los podemos sumar, las podemos sumar a las dos resistencias y ya obtenemos la resistencia equivalente total. Sí, eso lo voy a intentar hacer aquí. Y esta sería nuestra resistencia equivalente. Yo le voy a poner RX, ¿ya? Entonces, tenemos que sumar R1 y RB y con eso obtenemos la resistencia equivalente, ¿no? Porque están en serie, R1 y RB, están en serie, entonces suman y ya. R equivalente va a ser R1 más RB. Eso.
R1 es 6 ohmios. Hacemos el reemplazo 6 más RB, que vale 1,83 ohmios también. Esto sería 7,83 ohmios. Y esa sería la resistencia equivalente. Si alguien tiene alguna duda, me dice. Una vez que ya hemos obtenido la resistencia equivalente, entonces lo que ocurre en este circuito es que la corriente está circulando en ese sentido, ¿sí? Así y así, ¿no? Es la corriente que está circulando. Podemos calcular esa corriente total, ¿no? A esa corriente hemos dicho que le podemos llamar I, corriente I, ¿ya? La corriente I. Entonces, por la ley de Ohm podemos hallar la corriente I, porque el voltaje de 12 voltios, ¿no? Es lo que le está llegando a la resistencia equivalente, 12 voltios le llegan. Por la ley de Ohm, tranquilamente podemos calcular esa corriente. Nosotros sabemos que la ley de Ohm, a ver, vamos a anotar aquí la corriente, lo pondremos a ver, corriente. La ley de Ohm dice que el voltaje V siempre es igual a la intensidad de corriente por la resistencia. Tenemos la ley de Ohm, solo que en este caso el voltaje es 12 voltios, la corriente es I y la resistencia es resistencia equivalente. Entonces ahí le puedo poner tal vez R, R equivalente. De ahí vamos a hallar la corriente. Ya es la corriente que sale de la fuente. Ya vamos a despejar de acá de esta fórmula I, la corriente I, y eso va a ser igual al voltaje sobre la resistencia equivalente. Entonces reemplazamos su ladito. El voltaje es 12 voltios. Podemos poner 12 voltios. O si quieren sin unidades también, ya de ustedes depende. Y abajo la resistencia equivalente. 7,83 ohmios. Ya está. Dividimos esos dos valores y ya tenemos la corriente. 1,57 me da a mí amperios. Listo. Acabamos de obtener la corriente. Si tienen alguna consulta, me dicen. Y ya tenemos la corriente. Creo que realizó mal una operación. Era 7,83, no Ah, ya, 7. gracias. No he typeado bien, ¿no? ¿Cuánto sale? 1,53. Ya, muy bien. Ya está.
Ya, como ya tenemos la corriente, esa corriente, ahora vamos a irnos hacia atrás. No se olviden, hemos empezado de acá. Hemos empezado con este circuito, lo hemos reducido a este, lo hemos reducido a este otro, y al final hemos llegado al circuito más simplificado que es este. Ahora, una de las maneras de resolver o de terminar de resolver el problema es ir retrocediendo. ¿Ya? Yo me voy a ir a este circuito, a este, luego me voy a volver a este, y al final voy a regresar al circuito original. Con eso voy a tratar de calcular todas las corrientes y las caídas de tensión que me piden. Ya, como yo ya tengo la corriente, ¿no? La corriente total es I, la que sale de la fuente. Esa corriente I es la misma que pasa por R1 y por RB. Pasa por R1 y por RB. Eso voy a aprovechar. La corriente total es la que pasa por aquí y viene por aquí y vuelve también. Ese es I, es la corriente I. ¿Ya? Entonces, la corriente que circula por R1 es I, que vale 1,53. La corriente que circula por RB es I, que vale 1,53. Entonces, eso voy a anotar aquí. La corriente que circula por R1, es decir, I sub 1, es igual a I, que vale 1,53 amperios. Aparte, la corriente que circula por RB, que yo le voy a llamar I sub B, es igual también a lo mismo, 1,53 amperios. ¿Ya? De las dos, ¿cuál es la que ya es una respuesta? Es la primera, I sub 1. Ya es respuesta, porque eso me piden por ahí donde está la corriente que circula por cada resistencia, ¿no ve? Por la resistencia r uno circula 1,53. Esta otra no es respuesta, pero igual me va a servir, ¿no? Me va a servir, así que lo voy a subrayar. No es una respuesta, pero me sirve. Ya. Entonces, la corriente que circula por la resistencia RB es 1,53 amperios. Y si ahora retrocedemos acá, a ver, vamos a ver, están en paralelo, ¿no? Están en paralelo. Entonces, ¿qué más puedo calcular en este momento? Caídas de tensión al mismo tiempo tendría que calcular. ¿Ya? Mm, a ver. Sí, vamos a tener que calcular caída de tensión más. ¿Ya? Entonces, como yo ya tengo la corriente I1 y la corriente IB, puedo al mismo tiempo calcular la caída de tensión sobre R1 y la caída de tensión sobre RB. Eso voy a hacer. ¿Ya? ¿Cómo calculo la caída de tensión sobre R1? Por la ley de Ohm. ¿Ya? Entonces vamos a decir el voltaje siempre es igual a I por R. En este caso, como estoy analizando la resistencia R1, le voy a tener que poner yo V sub 1 igual a I sub 1 por R sub 1. Eso. Y de ahí nos voy a reemplazar porque I sub 1 vale 1,53 amperes y R1 tenemos también vale 6 ohmios. Solamente los reemplazo. Corriente I sub 1, 1,53. Puedo ponerle amperios y si alguien ya no quiere, no le pone. La cuestión es reemplazar correctamente y calcular el voltaje en voltios, ¿no? R1 vale 6 ohmios. Y yo le pongo 6 ohmios. Eso, 1,53 por 6, 9,18 voltios. Ya está. Ya tengo la caída de tensión sobre R1. Esta también es una respuesta. Así como ya he obtenido antes la corriente, ya tengo también su voltaje. De la misma manera voy a resolver para para la resistencia RB. Como ya tenemos la corriente I sub B, puedo calcular el voltaje o la caída de tensión sobre RB, ¿no? Con la misma ley de Ohm. Así que voy a
Voy a aprovechar esta fórmula de la ley de Ohm, pero le tengo que poner en el subíndice B. B. Voltaje B sub B es igual a I sub B por R sub B. Eso. Y ahí vamos a reemplazar. Entonces aquí abajito reemplazamos. La corriente I sub B vale 1,53. En esta ocasión ya sin unidades voy a reemplazar 1,53 por R sub B, que vale 1,83. 1,83. Así. No, aquí está RB, 1,83. I sub B está acá, 1,53. Entonces, al multiplicar esos dos, ya tengo el voltaje sobre la resistencia RB, 1,53 por 1,83. 2,7999, prácticamente 2,8 debe ser, y ya, voltios, listo. No es respuesta a esto, pero me va a ayudar a resolver todo, ¿no? Lo que me resta todavía, lo que falta. Así que lo voy a subrayar, no es respuesta, pero me va a servir. Listo, ya tenemos el voltaje sobre la resistencia RB, ¿no? El voltaje aquí, sobre esta resistencia. Ahora, lo bueno es que esta resistencia era el paralelo de RA y R4. ¿Qué quiere decir? Como están en paralelo, el mismo voltaje le cae a RA, el mismo voltaje le cae a R4. Esa es la clave, ¿ya? Entonces, solamente con el hecho de haber calculado RB, o el voltaje sobre RB, que es 2,8, yo ya puedo obtener el voltaje sobre RA y el voltaje sobre R4. Pues están en paralelo. Y el voltaje es el mismo para RA y para R4. Es el mismo. Están en paralelo. Si aquí abajito yo directamente le pongo voltaje sobre RA o voltaje A, aquí abajito le pongo B sub A, es igual a 2,8 voltios. Y el voltaje sobre la resistencia 4, el voltaje B sub 4, es igual a 2,8 ohms también. Perdón, 2,8 voltios. Ya está. De estos dos, de estos voltajes, el que ya es respuesta es el voltaje 4. Así que eso lo enmarco también. ¿Ya? El voltaje B sub A. ¿Ya? Y el voltaje 4 ya es respuesta. ¿Qué más? Ya tengo el voltaje sobre A, sobre RA y sobre R4. Ya está. Las corrientes calcularemos. La corriente que circula por RA, ¿ya? Esa corriente vamos a calcular. Aquí voy a trazar con una flechita. Por aquí va a pasar la corriente. Y sub A le podemos poner, ¿ya? Y por aquí también va a pasar la otra corriente. Por aquí, ¿ya? Esa corriente es I sub A, le vamos a llamar I sub A a la primera, I sub A, y a la segunda I sub 4, I sub 4. Así más o menos, este I de 4, aquí lo puedo traer ahí, más o menos ahí, ya. Eso es, calcularemos I sub A y también I sub 4 por la ley de Ohm, ¿ya? Así que yo me voy a tener que pasar a la siguiente pizarra. Si hay alguna duda me dicen. Entonces, a la siguiente pizarra yo me lo voy a llevar este circuito y por los demás datos creo que voy a tener que regresar nomás. Esto me lo traigo acá. Ya está. Bueno, por lo demás voy a volver luego. ¿Ya? Entonces yo quiero hallar la corriente que circula por RA.
que es I sub A. Entonces, con la ley de Ohm, que nos dice que otra vez el voltaje siempre es igual a la intensidad de corriente por la resistencia, ¿no? En este caso, pero, como quiero hallar el voltaje sobre RA, entonces le pongo resistencia R sub A, corriente I sub A y voltaje B sub A. Todo A, ¿no? Y de ahí voy a calcular, voy a despejar la corriente. La resistencia que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Entonces la corriente I sub A es igual a voltaje B sub A sobre R sub A. Eso. Tenemos B sub A, tenemos R sub A, entonces solamente nos queda reemplazar. Ya, eso lo voy a hacer abajito, aquí abajito. El voltaje B sub A. Tengo que subir a ver cuánto vale el voltaje B sub A. B sub A, B sub A, ¿dónde está el voltaje B sub A? Aquí está, 2,8 voltios, ¿no? 2,8. Entonces, esto necesito y R sub A. Aquí está R sub A. Esos dos. Ya. Entonces, aquí está R sub A 21 y B sub A 2,8. Eso reemplazo aquí. Voltaje B sub A 2,8 voltios. Puedo ponerle las unidades también, o si no, no. Y abajo R sub A 21. 21 ohmios. 2,8 entre 21. 0,13. 13,3. 0,1333333 amperios. Ya tenemos la corriente I sub A. También calculamos la corriente I sub 4. Ya con la misma ley de Ohm, el mismo procedimiento, ¿no? Esto. El voltaje es I por R. Pero ahora para la resistencia 4, entonces el voltaje B sub 4 es igual a la corriente I sub 4 por la resistencia R sub 4. Vamos a reemplazar todo. Vamos a despejar de aquí la corriente I sub 4. Entonces, I sub 4 es igual a, arriba tengo B sub 4 y abajo tengo R sub 4. Así. Entonces ahí tengo que reemplazar, tengo todo. Tengo B sub 4 y R sub 4. Lo que no sé es, en este instante no me acuerdo cuánto, así que vamos a ir a buscar arriba de nuevo B sub 4 y R sub 4. ¿Dónde está? Aquí está B sub 4, 2,8 y R 4, 2 ohmios. Ya, entonces reemplazo B sub 4, 2,8. Un segundito. Entonces el voltaje 4 es 2,8 voltios, abajo R4, 2 ohmios. Listo. Eso a la calculadora y si no estoy mal, I sub 4 tendría que ser 1,4 amperios. ¿No? Y esta I sub 4 es una respuesta, porque me piden la corriente que circula por cada resistencia, y esta es una de ellas, ¿no? I sub 4. La corriente I sub A. Ya, ya está eso. Ahora, de esto.
vamos a volver al circuito original. Así que me voy a ir a traer el circuito original. Este es el circuito original. ¿Ya? Esta corriente I sub A es la misma que está circulando por R2 y R3, ¿no? Porque RA era la resistencia equivalente entre R2 y R3, que estaban en serie, se sumaba. ¿Ya? I sub A. Y aquí está I sub 4. Aquí no hay problema ya. Con I sub 4 ya, nada que ver, me parece. ¿Ya? I sub A nomás, la corriente que circula por R2 y R3. Solamente viendo ese gráfico, viendo esta partecita, la corriente I sub A, que vale donde está 0,133, es la misma corriente que pasa por R2 y que pasa por R3. Entonces, conclusión, la corriente I sub 2, la corriente I sub 2 que pasa por R2, es igual a I sub A, que vale 0,133 amperios. Y la corriente I sub 3, la corriente I sub 3 es también I sub A, ¿no? Y vale 0,133 amperios. ¿Ya? Entonces ya son respuestas estas. Corriente I sub 2 que circula por R2, corriente I sub 3 que circula por R3. ¿Ya están? ¿No? Ya está todo. ¿Qué más falta? Caídas de tensión sobre ambas, ¿no? Sobre la resistencia R2 y la resistencia R3. Ya, entonces por la ley de Ohm, de nuevo, voy a copiar esto, esta formulita. Otra vez, voltajes I por R, corriente por resistencia. Pero ahora le voy a poner como subíndice 2. Voltaje 2 es igual a corriente I sub 2 por resistencia R sub 2. Eso, ¿no? Y voy a reemplazar I sub 2, acabamos de calcular, y R2 tenemos, ¿no? Entonces, reemplazamos nomás voltaje 2. I sub 2 vale 0,133 amperios, le podemos poner, o si no, así nomás, por R2. R2 no está aquí, creo, no está R2, así que voy a ir a la pizarra anterior a ver cuánto era R2. 9 ohmios, 9 ohmios por 9. 1,197 me da aproximadamente. 1,2 le podemos poner. ¿Ya? Eso, bueno, depende de cada uno. Voltios. Ya tienes B2. Y ahora me falta hallar B3, ¿no? El voltaje sobre la resistencia R3. Con la misma ley de Ohm, es el voltaje B3 igual a la corriente I sub 3 por la resistencia R sub 3. ¿Sí? La corriente I sub 3 vale 0,133 amperios por R3. R3 no lo tengo aquí, así que me voy otra vez a la pizarra anterior. R3 vale 12 ohmios. 12 ohmios por 12. Entonces, 0,133 por 12. 1,596 dice 1,596 voltios. Podemos redondear, ¿no? A 1,6, esto también a 1,2. Creo que no va a haber mucho problema. Ahorita vamos a ver.
Ya tengo B2, la caída de tensión sobre R2 y B3, caída de tensión sobre R3. Ya está todo eso. Y lo que nos faltaría, creo que ya está todo. Creo que ya está todo. Vamos a hacer un recuento. Tengo I2, tengo I3, tengo I4. I1 faltaría, pero creo que eso ya está en la pizarra anterior. I1, aquí está I1. ¿No? Entonces, como eran cuatro resistencias, estamos en las cuatro corrientes. Ahora los voltajes, B1, B4 ya están acá, B1 y B4. Y en el otro lado, B2 y B3 debería de estar. Aquí está B2 y aquí está B3. Entonces está todo. Ya está todo. Solo que tampoco no me acuerdo cuál era la orden. Calcule la resistencia equivalente, ya hemos calculado, ¿no? Es 7,83 ohmios. La corriente que circula por cada resistencia también ya está. Y la caída de tensión en cada una de ellas. Ya está. Eso sería todo, ¿no? Está todo resuelto. Ya está todo, se ha calculado. Ahora, si alguien desea, esto voy a borrar. Puede ser una especie de resumen, digamos, aquí, de las respuestas o algo así, ¿no? Tal vez aquí respuestas. Y ahí puede irle poniendo todo lo que hemos calculado. Y 2 y 3 y 4 B2 B3 falta B4, nos vamos a la pizarra. Falta I1, B1 y B4. I1, B1, B4. Y aquí están. I1, B1 y B4. Y eso es, ¿no? Eso es el resumen. Ya, todas las corrientes y los voltajes. La resistencia equivalente más faltaría, ¿no? Eso más, ahí, eso sería. Todo hemos calculado. Si hay alguna duda, me dice. Problema 12. Calcule la resistencia equivalente, la corriente que circula por cada resistencia y la caída de tensión en cada una de ellas. La misma orden, ¿no? Pero la configuración ya es, digamos que un poco diferente. La fuente es de 24 voltios y las resistencias, cada una tiene su valor numérico, que coincide con el índice de su resistencia, ¿no? R6 vale 6, R3 vale 3, R5 vale 5, etc. Eso vamos a resolver, ¿ya? Entonces, solución. Ya, lo primero que voy a hacer yo es reducir R2 con R3. Están en serie esas dos, solo esas dos. No están en serie con R1. Ya hemos explicado por qué en el problema anterior. No está R1 en serie con R2 y R3. Mucho cuidado con eso. Siempre piensa la gente, los estudiantes, muchos piensan que están en serie los tres. No, solamente R2 y R3 están en serie. Ya, entonces, esos dos operaremos. ¿Ya? Y si lo hacemos, a ver, ya, entonces si operamos esas dos, va a pasar lo siguiente.
Unimos R2 con R3, entonces una sola resistencia nos va a quedar. Ahí más o menos. Y vamos a obtener una resistencia que le vamos a llamar Rx, le pondremos a ver ahora. Rx. Esa es la resistencia equivalente de R2 y R3. Y como R2 y R3 están en serie, entonces Rx se la obtiene sumando, nada más. Sumando R sub 1, no, no es R sub 1, es R sub 2, más R sub 3, ¿no? R2 más R3. Eso, porque están en serie, se suman las resistencias. Entonces, R2 vale 2 ohmios, R3 vale 3 ohmios. Sumamos esos dos y ya tenemos Rx, 5 ohmios. No es una respuesta, pero nos va a servir. Ya tengo Rx. Ahora, yo me fijo que estas tres resistencias están en paralelo, ¿no? Y entonces, con esas tres resistencias podemos operar y obtener una sola resistencia equivalente. Entonces, vamos a decir, usando la formulita recíproca, 1 sobre la resistencia equivalente de esas tres, que yo le voy a llamar R sub Y, es igual a 1 sobre R sub X, es la primera, más 1 sobre R sub 4, que es la segunda, más 1 sobre R sub 5, que es la tercera. Así, ¿no? Cuando están en paralelo, de esa manera se trabaja. No se olvide. Reemplazamos entonces R sub X, 5, R sub 4, 4, R sub 5, 5 también, 5. Así nos quedaría. Eso a la calculadora y directamente hallamos R sub Y. Y me da 1.538 directamente. Ohmios. 1.538 ohmios. ¿No? O 1.54 también podríamos redondear para no tener no usar tantos decimales. ¿Ya? Si es que me estoy equivocando, me avisan. Con la calculadora aquí, si acaso. ¿Ya? Ahí está RY. ¿No? Hay que hallar el recíproco, ¿no? O sea, ya sabemos hacer eso, ¿no? Hemos hecho varias veces. Ya tenemos RY. Listo. ¿Qué más? Ya tenemos RY, que es la resistencia equivalente de las tres, ¿no? Me falta graficar eso. Y esto sería RY. Así, ¿no? Las tres resistencias, Rx, R4 y R5, se juntan, se unen y se obtiene RY nomás, ¿no? En paralelo. De ahí sale esta formulita y obtenemos RY, 1.54. Listo, ya está. Ahora, las tres resistencias están en serie. Entonces, como están en serie, se suma y ya, ¿no? Y vamos a obtener una nueva resistencia equivalente total, ¿ya? Eso lo voy a hacer arriba.
aquí arriba. Esta ya sería la resistencia equivalente. Listo. Entonces, ¿cómo obtenemos esa resistencia equivalente sumando las tres resistencias y ya? R sub uno más R sub Y más R sub 6. Listo. No, las tres resistencias en serie se suman y ya. Vamos a reemplazar R1, vale 1 ohmio, más RY, vale 1,54, más R6, que vale 6. 6, 7, 8,54. Me corrigen si estoy mal, 8,54 ohmios. Entonces, esto nos pedían. Calcule la resistencia equivalente. Eso sí nos pedían. Por si acaso la práctica ya está en módulo. ¿Ya? Lo van a chequear. Ya está. Eso es la resistencia equivalente. ¿Qué más? Con eso ya podemos calcular las corrientes, ¿no? Eso. Entonces ahora voy a calcular yo la corriente que circula por aquí. ¿Ya? La corriente que sale de la fuente y viene más o menos por aquí. Viene por aquí así. Es la corriente I. Entonces, con la ley de Ohm, ¿no? La ley de Ohm dice que el voltaje es I por R. Si yo despejo I, ya hemos hecho hoy día varias veces, I es igual a voltaje sobre resistencia. Eso, directamente ya. Corriente es voltaje sobre resistencia. Yo quiero hallar el voltaje, o perdón, la corriente que pasa por acá, por las resistencias equivalentes. R es R equivalente. R equivalente. ¿Ya? El voltaje es de 24 voltios, el voltaje que sale de la fuente que está llegando directamente a la resistencia equivalente. Entonces, el voltaje es B, 24 voltios. Y vamos a hallar la corriente I, ¿no? Entonces, solamente hay que reemplazar, aquí al ladito. El voltaje es 24. 24 voltios, lo estoy poniendo. La resistencia equivalente hemos hallado 8,54 ohmios. Eso dividimos y ya tenemos la corriente. 24 dividido 8,54. 2,81. 2,81 amperios. Ahí está. Ah, no, no es respuesta, pero me va a servir, así que lo voy a encerrar así. Ya está. ¿Qué más? Ya tengo la corriente. Ahora, esa corriente I es la misma que circula por R1, por RY y por R6, ¿no? Es la misma, porque están en serie, ¿no? Entonces vamos a ir retrocediendo como hemos dicho. Entonces acá
esta corriente I es la que pasa por R1, por RY y por R6. La misma corriente I. ¿Ya? Entonces, viendo el gráfico, viendo este gráfico, yo ya sé que la corriente que circula por R1 es I, que vale 2,81. Es decir, I sub 1, la corriente que circula por la resistencia 1, es igual a 2,81 amperios. Ya está, una respuesta. I sub Y también, ahí al ladito voy a anotar. Lo mismo. La corriente I sub Y es 2,81, así que aquí está, I sub Y es igual a 2,81. Y finalmente, I sub 6, la corriente que circula por R6, es también 2,81. I sub 6. Y lo bueno es que ya tenemos dos corrientes, ¿no? Que nos han pedido. Ya, I sub 1, nos han pedido la corriente que circula por R1, I sub 6 también. Esos dos nos han pedido, entonces ahí está. Ya, I sub Y no nos han pedido, lo estoy subrayando por si acaso. Por ahí me sirve después. Ya está eso. Al mismo tiempo podemos ya calcular la caída de tensión sobre R1 y la caída de tensión sobre R6. Se puede ya de una vez con la ley de Ohm. ¿Ya? Y de ahí vamos a retroceder al otro circuito y al inicial. ¿Ya? Entonces, a ver, voy a llevármelo mm, el gráfico y por si acaso es corrientes. Sí, todo me lo llevo a la pizarra, a la siguiente pizarra. Ahí más o menos. Entonces, con la ley de Ohm, voy a hallar el voltaje que cae sobre R1, usando ley de Ohm, ¿no? El voltaje siempre es igual a I por R. I por R. Como yo quiero hallar el voltaje 1, entonces yo le pongo B sub 1 igual a corriente I sub 1 por resistencia I sub 1. O, perdón, R sub 1. Así, ¿no? Ya está. Y puedo calcular ese voltaje B1. ¿Por qué? Porque la corriente I sub 1 la tenemos aquí, vale 2,81 amperios. Reemplazamos 2,81 por R1. Si no estoy mal, R1 vale 1. Un ohmio. Por si acaso, sí, un ohmio. Un ohmio. Entonces, con eso ya tenemos el voltaje. Aquí abajito. 2,81 por 1, 2,81 voltios. Y ahí está. Ya tenemos el voltaje B1. Ahora el voltaje que cae sobre R6 voy a calcular porque es el que me interesa. B sub 6 le vamos a poner. Los subíndices nomás cambian, ¿no? B sub 6 es igual a I sub 6 por R sub 6. Ya está. B sub 6 es igual a I sub 6 que vale 2,81 también. 2,81 por R6 que vale 6 ohmios. 6 ohmios. 2,81 por 6 a mí me da 16,86. Si estoy cometiendo algún error, me lo dicen. B sub 6. 16,86 voltios. Esa también es respuesta. Ya está. Y me faltaría calcular el voltaje sobre RY. Eso más. El voltaje sobre RY. Entonces, nuevamente, con la misma ley de Ohm, voltajes I por R. Pero ahora
quiero hallar el voltaje que cae sobre RY. Entonces el subíndice va a ser Y. Va a ser B sub Y igual a I sub Y por R sub Y. I sub Y es 2,81 de nuevo, amperes por R sub Y. Eso sí, no me acuerdo, no está aquí, hay que ir a traer de la otra pizarra. R sub Y, aquí está, 1,54 es R sub Y. 1,54. 1,54. ¿O era 64? Ah, 54. Entonces, 2,81 por 1,54. 4,33. 4,33 voltios. Listo. Este último voltaje que acabamos de calcular no me han pedido, pero seguro que me va a servir. ¿Ya? Estas corrientes creo que ya no. Lo voy a eliminar. Ya está. Ahora vamos a traernos el otro circuito. Vamos a ir, como decíamos, retrocediendo. Ya hemos usado este otro ahora. Este, listo. ¿Cómo vamos a trabajar acá? La clave es RY. RY era, no se olviden, era el paralelo de RX, R4 y R5, ¿no? Es decir, estas tres resistencias estaban en paralelo. Hemos hecho la reducción y hemos obtenido RY, ¿no? Su resistencia equivalente a RY, ¿no? Y ahora, ¿cómo vamos a trabajar? Acabamos de obtener nosotros el voltaje que cae sobre RY, vale 4,33. Ese voltaje que cae aquí, en esta parte, ese voltaje que cae acá, es el mismo voltaje que cae en RX, en R4 y en R5. Es el mismo, porque están en paralelo. ¿No ven? Para eso me servía. Vean que es muy importante haber calculado este voltaje. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, tengo el voltaje que cae sobre cada uno de estos, y eso voy a anotar. El voltaje B sub X es igual a 4,33 voltios. El voltaje que cae sobre R4, es decir, B sub 4, también es 4,33 voltios. Y finalmente el voltaje que cae sobre R5, B sub 5, 4,33 voltios. Ya, entonces, ya tenemos este B4 y B5, ¿no? Es lo que nos pedían. BX no nos pedían, pero tal vez nos va a servir, por eso lo subrayo nomás. ¿Sí? ¿Qué más? Como ya tengo voltaje 4, voltaje 5, puedo hallar la corriente, ¿no? Puedo hallar la corriente que circula por cada una de esas resistencias, solamente teniendo voltajes, ¿no? Es decir, yo puedo hallar la corriente que pasa por aquí.
Podemos hallar la corriente que pasa por aquí, que va a ser I sub 4, ¿ya? Y la corriente que pasa por aquí, que va a ser I sub 5, ¿ya? Esas dos puedo calcular. I sub 4, y también podemos calcular I sub 5, ¿no? Con la ley de Ohm, nuevamente, ¿no? El voltaje sí por R, ¿no? Pero directamente nosotros, si despejamos I, la corriente I siempre va a ser igual a voltaje sobre R. Eso es, ¿no? De la ley de Ohm. Ahora, como quiero hallar la corriente I sub 4, entonces le pongo subíndice 4. I sub 4 es igual a B sub 4 sobre R sub 4. Ya está. Ahí reemplazamos. Voltaje B sub 4, 4.33 voltios. Si quieren, yo así nomás ya. R sub 4, creo que es 4 ohmios. 4 ohmios. Y ya. I sub 4 es igual a 4.33 dividido entre 4. 1.08. 1.08. 8.25, pero ahí nomás vamos a dejar. 1.08 amperios, porque es corriente, ¿no? Y esa es una respuesta. Otra vez, la corriente que pasa por R4. Ahora lo mismo hacemos con la corriente que pasa por R5, con la misma fórmula, solo que el subíndice le vamos a cambiar a 5. I sub 5 es igual a B sub 5 sobre R sub 5. El voltaje B5 es 4.33 sobre R5, que es 5 ohmios. 4.33 entre 5. Eso me da 0.866. 0.866 amperios. Ya tenemos corriente 4, corriente 5, ¿no? Y me parece que ya están todas. Me parece. Por ahí algo falta, pero creo que ya está. Corriente 4, corriente 5, corriente 6 ya tengo acá. Corriente 1 también. Solamente esta RX me parece. Ya, así que vamos a volver a la pizarra anterior. Ah, ya, me falta, parece, la corriente sobre 2 y la corriente sobre R3. Eso nomás. Y los voltajes. Solamente eso me faltaría. Así que voy a graficar otra vez. O sea, voy a copiar nuestra gráfica original y lo acabamos aquí. ¿Ya? Entonces, ya tenemos, me parece, todo. B4, B5, B3, B6, B1. Solamente me faltarían los voltajes sobre R2, R3 y las corrientes sobre R2 y R3. ¿Ya? Eso nomás nos falta. Pero no se olviden, no olvidemos que la resistencia R2 y R3, las dos resistencias, al unirse, se ha obtenido Rx, ¿no? Rx es la resistencia equivalente de R2 y R3, ¿no? Yo tengo Ix, me parece. Por ahí debe estar Ix, o parece que no. No tengo todavía. Ajá, no tengo todavía Ix. Eso más vamos a calcular. Con eso vamos a poder resolver. ¿Ya? Entonces, en este caso, yo este, este circuito lo voy a bajar un poquito.
No, ahí lo voy a dejar. Pues que va a dar nomás ahí. Aquí voy a calcular Ix. La corriente que circula por Rx es Ix. Por aquí baja Ix. Y sub X. Calcularemos eso con la misma ley de Ohm, despejando la corriente I. Solo que aquí tengo subíndice 5. Yo lo voy a cambiar a X. X y sub X, P sub X sobre R sub X. Entonces, el voltaje Bx vale 4,33 sobre Rx. Y Rx tenemos Rx no está acá, pero debe estar en la pizarra anterior, Rx. 5 ohmios nos ha salido Rx, 5 ohmios. 5, 5, 5. Entonces, es el mismo cálculo, aparentemente, es el mismo cálculo que I sub 5. Me va a dar igual 0,8666. ¿Ya? Entonces, esto mismo voy a copiar, voy a aprovechar. Estoy calculando I sub X. Ya está. Ya tengo I sub X. Entonces, ya tenemos I sub X. Esa corriente I sub X que pasa por la resistencia Rx es la misma corriente que pasa por R2 y R3. Esa es la clave, ¿no? Es esta misma. Aquí está pasando por acá y X. Y X. Entonces ya tengo la corriente que pasa por R2 y por R3, que es IX nomás, ¿vale? 0,866. Entonces eso voy a anotar. Voy a aprovechar otra vez esto. Entonces, y la corriente I sub 2 que pasa por R2 es 0,86. Y aprovecho, y la corriente I sub 3 que pasa por R3 también es 0,866. Eso, I sub 2, I sub 3. Ya están las corrientes. Todas las corrientes ya tenemos. ¿Qué me faltaría? Voltajes, con la ley de Ohm otra vez. El voltaje que cae sobre R2 puedo calcular con la ley de Ohm y el voltaje que cae sobre R3 también. Entonces, eso lo terminamos acá. Voy a aprovechar y voy a jalármelo, esta fórmula, la ley de Ohm. B1 dice, ¿no? I1, R1. Nosotros vamos a cambiar a B2, voltaje B2, corriente I2 por resistencia R2. Eso. Entonces, aquí I sub 2, la corriente I2, 0,866 amperios por R2, que vale 2 ohmios. Entonces tengo que multiplicar 0,866 por 2, 1,73. 1,73 voltios. Y falta el voltaje 3, ¿no? Y con la misma fórmula, solo el subíndice le cambiamos B3 es igual a I3 por R3. Hacemos los reemplazos. I3 vale 0,866 por R3, que vale 3 ohmios.
2.598, 2.6. Directamente el voltaje V3, 2.6 voltios. Y ya. Y listo. Con eso habríamos calculado todo. Todo hemos calculado. Todos los voltajes, todas las corrientes. Y al principio la resistencia equivalente. Ya, todo está. Y eso sería todo. Podemos hacer un resumen como lo hemos hecho en el problema anterior, ¿no? Se puede hacer, ¿no? Yo no tengo espacio, entonces ahí nomás lo vamos a dejar. Tengo todos los voltajes. Está B3, B2, B5, B4, B6, B1. Están todos, ¿no? Todo está. B1, 2, 3, 4, 5 y el 6. Todo está. Y las corrientes de la misma manera, ¿no? Aquí están algunas y en la pizarra anterior están las otras, ¿no? I2, I3, I4 y 5. En la otra pizarra están I1 e I6. Y eso sería todo, ¿no? Todo está calculado, todo está resuelto. ¿Listo? Muy bien.